Los polinizadores son grupos de especies esenciales en el equilibrio de la biodiversidad y en los procesos de formación de frutos y semillas. Algunas especies de insectos y aves son los principales polinizadores, y ellos intervienen en gran parte de los productos y alimentos que consumimos diariamente. ¿Cuáles serían los efectos de un mundo sin polinizadores? Área silvestre. Las abejas y otras especies de insectos y aves son fundamentales en los procesos de polinización de plantas. La polinización es un proceso que hace posible la transferencia de polen de los órganos masculinos de las flores a los femeninos. Una función ecológica que permite que se formen frutos y semillas. El servicio de polinización es el encargado de que cientos de cultivos que producen alimentos y otras plantas con flores crezcan y se desarrollen. Desde hace varios años se instauraron alertas por la disminución de la diversidad de las abejas y la pérdida de colonias enteras en algunos lugares, en especial Estados Unidos y países de Europa. A pesar de que algunos estudios exhiben que las abejas gozan de buena salud en el contexto global, existe una realidad de disminución de biodiversidad que obliga a los países a enfocar esfuerzos para su protección. En el mundo, más del 75% de los cultivos depende de la polinización que realizan los animales. Es decir, más de la mitad de las plantas que abastecen a los humanos requiere de la interacción ecológica con especies polinizadoras. En los trópicos, la cifra de plantas con flores polinizadas por animales está cerca al 94%. Un proceso en el que los insectos aportan la mayor parte de individuos, en especial con las abejas. Los mayores factores de riesgo para los polinizadores
se asocian con la pérdida y fragmentación de hábitats naturales, enfermedades derivadas de plagas, efectos nocivos de insecticidas sobre los cultivos y con el cambio climático. En este sentido, las mayores presiones sobre los animales que prestan servicios de polinización se deben a la expansión de la agricultura y la ganadería, prácticas que disminuyen los hábitats naturales de los animales e inciden directamente en la abundancia de estos en los ecosistemas. Según estudios sobre datos de polinizadores en fincas productivas en varios países, se expone que el incremento de la agricultura limita la abundancia y diversidad de polinizadores como las abejas, y con ello se ponen en riesgo los servicios de polinización que prestan a los cultivos comerciales. Los polinizadores desempeñan funciones ecológicas vitales para el sostenimiento de la biodiversidad a través de la producción de semillas. Su labor es una tarea indispensable para la dinámica de los ecosistemas, la producción de gran parte de los alimentos y para las relaciones entre plantas y animales. Las abejas son una de las especies más valoradas en los procesos de polinización, debido a que su ciclo de vida depende de la relación que establecen con las plantas con flores. Además, representan más de la mitad de todos los animales que polinizan las plantas en las zonas tropicales. Las abejas visitan las flores para obtener recursos y al tiempo recogen polen que luego transportan a otros individuos, la mayoría de las veces de la misma especie de planta. La Apis mellifera es una especie de abeja doméstica y la de mayor distribución en el mundo. De su interacción con las plantas depende la producción de miles de cultivos en el mundo, algunos de ellos polinizados exclusivamente por la especie, por lo que se considera la principal polinizadora de cultivos agrícolas. La Apis mellifera es empleada en mayor medida para la producción de miel y productos como polen y propóleo, y suele utilizarse para la polinización de cultivos agrícolas a través del alquiler de colmenas. Las abejas silvestres son también uno de los mayores polinizadores de plantas con flores, y su estabilidad en el contexto global es un tema de seguimiento y preocupación. Según diversos estudios en diferentes países, algunas colonias de abejas melíferas han desaparecido hasta números alarmantes. Un suceso que pone en peligro la productividad de cultivos
y la reproducción de las plantas. Dentro de los hallazgos de la disminución de poblaciones de abejas, se estima que la reducción de recursos para las abejas puede estar relacionada con el descenso de plantas, por falta de polinizadores o factores ambientales que afecten tanto a las abejas como a las plantas. Aunque las cifras de desaparición de abejas o pérdidas de polinizadores y los principios que las causan son controversiales y a menudo no concluyentes, lo cierto es que la importancia de la polinización animal es un tema que requiere estrategias para evitar pérdidas de especies vitales en el sostenimiento de la biodiversidad y generación de alertas a la humanidad sobre las consecuencias que pueden acarrear su reducción. Una de las estrategias que recomiendan los investigadores es promover la polinización de abejas silvestres, de manera que los cultivos no dependan exclusivamente de las abejas domésticas, y con ello se asegure la diversidad de otros polinizadores. Los polinizadores proveen un servicio esencial en el mantenimiento de los ecosistemas. Están al servicio de la reproducción de las plantas y, por lo tanto, a favor de la producción de alimentos que consumen otras especies, incluidos los humanos. Aunque las abejas conforman el grupo más amplio de polinizadores, no son las únicas que cumplen la función. Las mariposas, las polillas y los coleópteros también son asiduos visitantes de flores que cumplen con procesos de polinización. Las mariposas se alimentan del néctar que producen las flores, y muchas de ellas crean interacciones biológicas en las que dependen exclusivamente de ciertas especies de mariposas para su reproducción. Las moscas son el segundo grupo que más visita las flores. Y dentro de su orden, los sírfidos son importantes polinizadores con especies que consumen néctar. Dentro del grupo de vertebrados, algunas especies de aves, en especial los colibríes, gracias a su alimentación extraída de las flores, contribuyen con la polinización de las plantas.
además de algunos loros y especies como las diglosas y la silga mielera. Mamíferos como los murciélagos, algunos marsupiales y roedores, son también polinizadores. En el grupo de los murciélagos, aunque muchos de ellos son insectívoros, algunas especies se alimentan del néctar de las flores. Al ser la polinización un servicio ecosistémico vital, además de una actividad imprescindible en el proceso de productividad de cultivos y en el sostenimiento de la flora del planeta, es necesario atender las alertas sobre la disminución de especies de polinizadores, la pérdida de hábitat y otros factores derivados de actividades humanas que los ponen en riesgo. El peligro del descenso en la población mundial de abejas no solo afecta a las labores de polinización, impacta además la reproducción y evolución de la flora y la producción de frutos y semillas de aquellas plantas que dependen de la polinización animal. Un escenario como este, ante una realidad de disminución de polinizadores, ha llevado a que los países implementen labores que eviten pérdidas mayores y sean capaces de reconocer a la actividad de polinización y a los polinizadores como una de las interacciones ecológicas más importantes para el equilibrio de la biodiversidad y el bienestar humano. En este sentido, organizaciones y gobiernos instan a las comunidades a promover acciones para monitorear a las especies y sus dinámicas de polinización, alentar la investigación taxonómica, cuantificar los valores económicos de los servicios de polinización y sus posibles impactos derivados de un declive, e impulsar la conservación de recursos naturales y especies a través de prácticas agrícolas y productivas respetuosas con el medio ambiente.